Hay una cifra que probablemente nunca te han contado de forma clara. España tiene en este momento una deuda pública de más de 1,5 billones de euros. 1,5 billones. Si intentas visualizar esa cantidad en billetes de 100 apilados, la torre llegaría a la luna y volvería varias veces. Es un número tan grande que el cerebro simplemente lo descarta como algo abstracto e irrelevante. Y ahí está precisamente el problema, porque esa deuda nos afecta a ti y a mí aunque no lo hayamos pedido, aunque no sepas exactamente qué es y aunque nadie te haya explicado nunca cómo funciona de verdad. Hoy te lo explicaré, y como habrás visto en el título de este vídeo, lo haré con naranjas. Empecemos por qué es exactamente la deuda pública. Imagínate que tienes un puesto de naranjas en el mercado en el que cada semana vendes naranjas y con ese dinero pagas el alquiler del puesto, a los empleados, la luz y el transporte. Ese es tu presupuesto. Ingresos por un lado, gastos por el otro. Ahora imagina que uno de esos meses los gastos son mayores que lo que has ingresado vendiendo tus naranjas. Vas a necesitar pagar cosas que no puedes cubrir con lo que tienes. ¿Qué harías? Pides prestado. Le dirás a alguien que te prestó el dinero ahora y que se lo devuelves el año que viene con un pequeño interés. Eso es exactamente lo que hace un gobierno cuando tiene déficit. Gasta más de lo que ingresa con los impuestos y para cubrir esa diferencia emite deuda. Le pide dinero prestado a inversores, a otros países, a fondos, a bancos, a particulares y les promete devolverlo en un plazo determinado con intereses. Aquí hay una distinción importante que mucha gente suele confundir. El déficit y la deuda no son lo mismo. El déficit es el agujero de este año, es decir, cuánto has gastado de más en los últimos 12 meses. La deuda es el agujero acumulado de todos los años anteriores que todavía no has cerrado. Si cada año tu puesto de naranjas gasta 100 euros más de lo que ingresa, al cabo de 10 años debes 1000. Esos 1000 euros son la deuda. Los 100 de este año son el déficit. Son conceptos que están relacionados pero son distintos, y al mezclarlos genera mucha confusión en los debates políticos. ¿Y cómo pide dinero prestado un país? Tú no puedes ir al banco de tu pueblo y pedir 1 billón de euros. Los estados tampoco funcionan exactamente así. Lo que hacen es crear una cosa llamada bonos del estado. Un bono es básicamente un papel que dice, te presto 100 euros hoy y dentro de 10 años te devuelvo esos 100 euros más los intereses que acordemos. Entonces el Estado vende esos papeles, esos bonos del Estado, al mercado y cualquiera puede comprarlos. Y cuando digo cualquiera me refiero a prácticamente cualquiera, un fondo de inversión, un banco, un país extranjero, incluso un ciudadano particular como tú o como yo. Y entonces el comprador del bono se convierte en acreedor del Estado. Sería como si el Estado montara una especie de campaña de financiación permanente. En lugar de financiar un proyecto concreto, financia su propio funcionamiento. Y en lugar de ofrecer una recompensa, ofrece una rentabilidad. La diferencia es que si el Estado no consigue financiación suficiente en los mercados, los servicios públicos se resienten y eso nos afecta a todos. ¿Y por qué alguien querría prestarle dinero a un gobierno? Pues por la misma razón que cualquier otra inversión, porque hay una rentabilidad. Y además porque en teoría un Estado es el deudor más seguro que existe. Un país no puede desaparecer de la noche a la mañana como puede hacerlo una empresa. Tiene capacidad de recaudar impuestos indefinidamente y puede, en última instancia, imprimir dinero. Todo esto lo convierte en un prestatario muy fiable, lo que le permite pedir prestado a tipos de intereses relativamente bastante bajos. Y digo relativamente porque aquí entra algo importante. El tipo de interés y la confianza. Siguiendo con las naranjas, imagínate que tu puesto lleva meses funcionando mal. Las ventas caen, tienes deudas pendientes y la gente del mercado empieza a murmurar que quizás no puedas pagar lo que debes. ¿Qué pasaría en ese caso cuando vayas a pedir otro préstamo? Que quien te lo da va a exigir más intereses porque el riesgo es mucho mayor. Y si hay posibilidades de que no cobres, quieres que al menos la rentabilidad compense ese riesgo. Con los países funciona exactamente igual. Cuando un Estado tiene problemas económicos y los inversores empiezan a dudar de su capacidad para devolver lo que debe, la prima de riesgo sube. Ese término que salía constantemente en las noticias durante la crisis del 2008 no es más que eso. El extra de interés que los mercados exigen a un país por considerarlo menos fiable que otro. En aquel momento España pagaba bastante más que Alemania para financiarse, porque Alemania era el puesto de naranjas más sólido del mercado y España el que tenía las peores cuentas. Cuanto más alta es la prima de riesgo, más caro le sale al Estado endeudarse, y cuanto más caro le sale endeudarse, más dinero tiene que destinar a pagar intereses. Y ese dinero es dinero de menos que queda para sanidad, educación e infraestructuras. Es una espiral que si no se controla puede volverse muy difícil de frenar. Además aquí hay un detalle importante y es que los tipos de interés que paga un país no los fija el gobierno, los fija el mercado. Son los inversores con sus decisiones de comprar o no comprar bonos los que determinan a qué precio se financia un Estado. Esto significa que un gobierno puede tomar decisiones que irriten a los mercados y ver cómo su coste de financiación sube de forma casi inmediata como respuesta. Es una forma de disciplina que los mercados ejercen sobre los gobiernos, les guste o no. Pero bueno, eso ya da para otro vídeo entero. Hablemos ahora de la deuda interna y la deuda externa, porque no son lo mismo. Este es un detalle que casi nunca se explica y que lo cambia todo bastante. Cuando un país se endeuda, hay dos posibilidades según quién le preste dinero. Si los acreedores son ciudadanos o instituciones del propio país, hablamos de deuda interna. Si son inversores, gobiernos o instituciones extranjeras, hablamos de deuda externa. Imagina que le debes dinero a tu primo, que también tiene un puesto en el mismo mercado en el que tú vendes naranjas. Cuando le devuelvas el préstamo con intereses, ese dinero se queda dentro del mercado.
Tu primo lo gastará y lo invertirá, por lo que seguirá circulando por el mismo entorno. Pero si el caso es que le debes dinero a alguien de otra ciudad, cuando le pagues, ese dinero se va. Saldrá del sistema y no vuelve a circular entre los puestos de tu mercado. Con los países pasa igual. La deuda interna supone que los intereses que paga el Estado revierten dentro de la propia economía nacional. La deuda externa, en cambio, implica una transferencia de riqueza hacia afuera. Los intereses salen de la economía nacional y van a parar a manos extranjeras. Japón, por ejemplo, tiene una deuda pública que supera el 200% de su PIB, una cifra que en cualquier otro contexto sonaría catástrofe inminente. Pero gran parte de esa deuda está en manos de ciudadanos e instituciones japonesas, por lo que la mayor parte es deuda interna. Ojo, esto no lo hace irrelevante, pero sí cambia radicalmente su naturaleza y su riesgo. La situación de un país que le debe dinero a sus propios ciudadanos es muy diferente a la de un país que le debe dinero al resto del mundo. Hablando de otro apartado, la gente se suele preguntar si la deuda pública es mala, y la respuesta es que depende. Vamos a seguir explicándolo con naranjas. Si pides un préstamo para comprar una máquina nueva que te permite producir el doble de naranjas, venderlas más baratas y ganar más clientes, ese préstamo tiene sentido, porque la deuda ha financiado algo que genera más ingresos de lo que cuesta y la inversión se paga sola con el tiempo. Pero si pides ese mismo dinero prestado para pagar las facturas del mes porque simplemente gastas más de lo que ingresas, sin cambiar nada ni generar más valor, ese préstamo no soluciona nada. Solo aplaza el problema y lo hace más caro, porque el año que viene tienes las mismas facturas más los intereses del préstamo anterior. Con la deuda pública ocurre lo mismo. Endeudarse para construir infraestructuras, invertir en educación o responder a una crisis puntual como una pandemia tiene una lógica económica razonable, pero endeudarse de forma crónica para financiar gasto corriente sin generar valor es consumir el futuro de hoy. Y quien va a pagar ese futuro consumido no eres tú necesariamente, son las generaciones que siguen. Hay además un debate que divide a los economistas desde hace décadas. Una corriente defiende que en momentos de crisis el Estado debe gastar más aunque eso implique más deuda, porque ese gasto reactiva la economía y a largo plazo genera más ingresos fiscales que compensan el endeudamiento. Y otra corriente argumenta que la deuda excesiva frena el crecimiento y carga a las generaciones futuras con un peso que no eligieron. Ambos tienen argumentos serios y la realidad, como casi siempre, es más matizada que cualquiera de los dos extremos. Lo importante es que cuando oigas a un político hablar de reducir la deuda o de aumentar el gasto, entiendas que detrás hay visiones económicas distintas con consecuencias reales, no es solo palabreo. Y a todo esto, ¿quién paga todo ese dinero? Como bien estarás suponiendo, esta es la parte que menos gusta escuchar, porque la deuda pública se paga con impuestos. No hay otra fuente. Cuando el Estado tiene que devolver lo que debe o simplemente pagar los intereses, ese dinero sale de la recaudación, de lo que pagan las empresas, los trabajadores y los consumidores, tú incluido. En 2023, España destinó más de 30.000 millones de euros solo al pago de intereses de su deuda. No a devolver el capital, solo a los intereses. 30.000 millones que no fueron a hospitales, a escuelas, a pensiones ni a infraestructuras. Fueron directamente a los bolsillos de los acreedores. Fondos de inversión, bancos y gobiernos extranjeros que en su día compraron bonos españoles. Para intentar hacer que este número sea un poco más tangible, 30.000 millones de euros es aproximadamente lo que España gasta al año en toda la educación no universitaria, básicamente primaria, secundaria y bachillerato. Lo mismo que se va en intereses. No en devolver la deuda, repito, solo en intereses. Un apartado interesante es saber si un país puede quebrar, y la respuesta es sí. Se llama default o impago, y ha pasado más veces de lo que la mayoría de la gente puede imaginar. Argentina, por ejemplo, lo ha hecho en múltiples ocasiones. Grecia estuvo al borde en 2012 y necesitó un rescate histórico por parte de la Unión Europea y el FMI. Rusia suspendió pagos en 1998. Incluso Estados Unidos ha llegado técnicamente al límite de su techo de deuda en varias ocasiones, aunque siempre ha terminado resolviéndolo en el último momento. Cuando un país no puede pagar su deuda, las consecuencias son bastante terribles. Los inversores pierden confianza, el acceso a financiación se cierra o se encarece enormemente, la moneda se deprecia, la economía se contrae y el desempleo sube muchísimo. No es una abstracción financiera, es gente que pierde su trabajo, sus ahorros y su capacidad de compra. El caso de Grecia es especialmente ilustrativo porque ocurrió dentro de la Unión Europea, con todas las garantías institucionales que eso implica, y aún así fue devastador. El PIB griego cayó más de un 25% en 5 años, el desempleo llegó al 27%, las pensiones se recortaron varias veces y los hospitales se quedaron sin material básico. Todo eso le ocurrió a ciudadanos griegos que en su inmensa mayoría no había tomado ninguna de las decisiones que llevaron a ese colapso. Simplemente vivían en el país equivocado en el momento equivocado. Eso es lo que hace que la deuda pública no sea un tema abstracto. Sus consecuencias, porque cuando éstas se descontrolan, lo pagan personas concretas con vidas concretas. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? Pues que la deuda pública no es un problema de economistas ni de políticos. Es un asunto que determina cuánto pagas de impuestos, qué servicios públicos tienes disponibles y qué tipo de país heredan los que vienen después de ti. Es el resultado de decisiones tomadas durante décadas por gobiernos de distintos colores en distintos contextos. Y claramente es algo sobre lo que tienes derecho a tener una opinión formada, porque te afecta a ti directamente. Bueno, ahora cuando escuchas hablar de deuda pública, prima de riesgo, déficit o de rescates, ya no vas a necesitar que nadie te traduzca. O al menos no todos los conceptos, porque ahora sabes lo que significan, sabes de dónde viene y sabes quién acaba pagando.
Y no hace falta ser un economista para entenderlo, solo hace falta explicarlo con naranjas si hace falta. Si quieres seguir entendiendo cómo funciona el sistema económico, en el canal tienes los vídeos que conectan directamente con todo lo que acabamos de ver. La deuda, la inflación y la desigualdad son piezas del mismo tablero, y cuanta más entiendas más claro verás el conjunto. Nos vemos en el siguiente.